Hay un asesino rondando en el Caribe, un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto, para atacar, manipulando el principio de legítima defensa y quiere asesinar más. Existen procedimientos establecidos en todo el mundo para luchar contra las drogas, sin asesinar a los sospechosos. Los Estados Unidos es el único gobierno que proclama el principio dispara primero, averigua después. ¿Quién puede creer que esta escalada militar de gran magnitud en el Caribe tiene como fin el narcotráfico? La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos, según han confirmado la prensa internacional, ya dictó una orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero, con la excusa de una falsa lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, la CIA ha sido también autorizada para realizar operaciones clandestinas en toda América Latina y el Caribe. Todo indica una nueva ola de agresiones en nuestra región. Señor presidente, el conflicto no existe, lo fabrica Estados Unidos y la razón es la siguiente. Si bien es cierto que en ese país existe una tragedia creada por la adicción a las drogas, que es muy lamentable, y en la que estamos dispuestos a colaborar para atender ese grave problema de salud pública, existe otra peligrosa adicción de la que nadie habla. Se trata de la adicción al petróleo. Estados Unidos está desesperado por controlar todas las fuentes de petróleo del mundo y cree que el petróleo de Venezuela les pertenece. Su adicción desesperada lo lleva a violar toda norma del derecho internacional. Así lo vimos en Irak, en Siria, en Libia, en Afganistán. Pero este es el momento de evitar una guerra contra Venezuela. Bienvenidos todas y todos a nuestro programa En la Balanza. Escuchamos con atención un fragmento de la intervención del embajador Samuel Moncada, brillante intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta vez Venezuela hablando con la verdad, informando y denunciando una situación que amenaza la seguridad y la paz internacional. Por eso puso en alerta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se supone es el garante, el último garante de la paz internacional y de la seguridad de los estados desde el principio de la igualdad entre los estados. Para hablar de este tema y otros temas muy importantes, estamos teniendo el honor de compartir con el profesor Fernando Giuliani, que nos acompaña hoy, psicólogo social, profesor de la Universidad Central de Venezuela y otros. Estás ahora también en la Universidad de Ciencias. Universidad Bolivariana. En la Universidad Bolivariana, y nos está acompañando, a pesar de una agenda complicada, en esta reflexión de hoy. Embajador, ciertamente, profesor, el embajador Samuel Moncada hablaba de varios temas importantes, aunque fue un fragmento, él siguió conversando, imperdible toda su intervención. Hablaba de dos cosas. Uno, de la fabricación de un conflicto inexistente sobre el tema del narcotráfico. Ni siquiera Estados Unidos, muchas de las instituciones dentro de Estados Unidos creen en esta falsedad. Saben de sobra la situación. Primero, que el consumo, el 90 y tanto % de lo que se consume, de lo que se produce a nivel mundial de drogas, se consume en Estados Unidos. Ahí están los grandes carteles, los grandes traficantes. Segundo, es un hecho ya investigado por la propia Naciones Unidas en repetidos informes anuales, que el tráfico, la producción y el tráfico de diferentes tipos de drogas viene por el lado del Pacífico caribeño. Viene de Colombia, gran parte, y también del Pacífico. Lo vimos recientemente en la interceptación de grandes toneladas de cocaína provenientes de Ecuador. Venezuela no tiene nada que ver en esta ecuación, en la ecuación de quién produce y quién consume.
quién produce, quién trafica y quién consume. No es Venezuela precisamente. Y bajo este falso positivo intenta Estados Unidos generar las condiciones para una agresión militar que está siendo denunciada en todos los espacios, no solo el embajador Samuel Moncada, sino todos los espacios dentro de la diplomacia de paz se están aprovechando para decir al mundo la verdad sobre Venezuela y la importancia de lo que está ocurriendo. Ciertamente, pues el tema tiene que ver del tema que vamos a conversar es sobre la construcción en el imaginario colectivo de una situación que no existe, pero que se intenta construir en este imaginario. Por eso es que además creo propicio que usted nos comente, porque este programa quisiera abordarlo con usted para tratar el tema de la guerra cognitiva, de todo el tema psicológico, cómo se utiliza dentro de la guerra, y esto es parte de la guerra. O sea, crear en el imaginario del mundo que Venezuela forma parte de la ecuación es aberrante, pero es parte de la guerra. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Olga, por la invitación. Un saludo a los usuarios y las usuarias que nos ven. Sin duda, es decir, este fragmento que vimos fue una parte de una exposición realmente clarísima que hizo el embajador Moncada, nada más y nada menos que, como se decía recién, en el Consejo de Seguridad. Es decir, ahí hay una síntesis clarísima de lo que es lo que está ocurriendo. Si lo llevamos al plano de la guerra psicológica o la guerra cognitiva, que realmente obedece a la guerra no convencional o a la guerra multiforme, etc. Bueno, una de las primeras cosas que se busca en la guerra no convencional, que no tiene códigos, que no tiene legalidad, que, es decir, que no se declara, es la percepción de la realidad y muchos otros factores. Se dice de muchas maneras, la batalla es en la mente de las personas, pero ¿qué cosas específicas busca? Bueno, entre otras, busca generar una realidad que no es. No la puede fabricar a pesar de que la intentan, pero la intentan fabricar en la percepción de la gente. Es decir, mostrar a un gobierno constitucional, como es el caso del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, primero como una dictadura, desde que llegó Chávez al gobierno, una dictadura, una dictadura, una dictadura. La narrativa más reciente, Tren de Aragua, es decir, una cosa absolutamente bizarra, lo podríamos decir. ¿Cómo se podría pensar que una banda delincuencial podría ser una amenaza para la seguridad ninguna? Sin embargo, esa la narrativa la intentaron. Y ahora pasaron a este tema de la droga. ¿Qué se busca con esto? Es indudable que se busca torcer la realidad, pero en la mente de la gente. Y uno puede decir, pero esto es ridículo. El presidente ha tenido un calificativo que a mí me gusta, dice, es extravagante realmente. Esa palabra, definer, es extravagante. Es una cosa que por más que lo intentes en la realidad no calza. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, porque a esto hay que ponerle atención. Porque de muchas maneras esa percepción comienza a alterarse. Es decir, no en todo el mundo y no de manera absoluta. Seguramente que la inmensa mayoría de la gente no cree exactamente lo que está diciendo esta narrativa. Pero habría que ver cuánta gente de una manera u otra asocia ese discurso y esa narrativa con lo que se viene haciendo hace mucho tiempo de que aquí tenemos un gobierno que llámele tú dictatorial, delincuencial o ahora vinculado al narcotráfico, es peligroso para la humanidad. Ahí donde está un poco el trasfondo, como tú bien lo decías, en los imaginarios, porque en apariencia todos podemos decir, o la inmensa mayoría podemos decir, está muy claro que aquí no hay un factor ni de producción, ni de elaboración, y mucho menos de tráfico hacia el exterior, que ponga realmente de relieve a Venezuela en el tráfico de drogas. Pero esa insistencia en esta narrativa hay que ver con qué lo está asociando. Y lo está asociando con un gobierno que es ilegal, con un gobierno que se asocia a lo delincuencial, que se puede... es como un menú. Eso sirve para el discurso de los derechos humanos, eso sirve para el discurso de la seguridad nacional, eso sirve para el discurso de la lucha antidrogas, aun cuando la realidad concreta te diga que no. Pero esto hay que buscarlo muy en el fondo de los imaginarios y ahí donde ellos
de una manera u otra en la persistencia y una formidable maquinaria comunicacional, Olga, que tienen, que bueno, de una forma u otra, ni siquiera luchan, persisten en torcer esa percepción de realidad en la gente, pero es en las asociaciones donde está el peligro. ¿Buscando qué cosa? Que tal vez tenemos más tiempo después para poder elaborarlo. Que llegado el caso haya una opinión favorable o, en todo caso, no haya resistencia a lo que sí quieren hacer claramente, que es una escalada militar y utilizar la fuerza para derrocar al gobierno. Bueno, ahora que dice eso, profesor, precisamente estaba pensando esa extravagancia que viola el derecho internacional en todos sus aspectos, de colocar destructores, colocar submarinos nucleares en el Caribe a pocas millas de Venezuela, pero además ejecutar, si es que así ocurrió, no sabemos porque no hay pruebas de nada, ejecutar sumariamente, ¿ok?, a un grupo de personas que iban en un barco, con una barquita. Eso, lejos de ser además extravagante y violatorio del derecho internacional, porque digamos que hay algunos defensores de Estados Unidos que dicen, pero es que están en aguas internacionales, pero es que las aguas internacionales también están reguladas. Totalmente. Todo lo que se haga en aguas internacionales tiene un impacto y está regulado por el derecho internacional. El caso es que ese mensaje fue contra los pescadores. Ajá. Cuando uno lo veía, uno decía, bueno, esta barbaridad es un mensaje para consolidar miedo, para construir el miedo, y sobre todo el miedo en el grupo más importante que tenemos en la costa, que es el grupo de pescadores, que además han sido, digamos, claves en momentos determinados, por ejemplo la Operación Gedeón, para poder atrapar a unos mercenarios que venían a cometer actos terroristas en Venezuela, que estaba vinculado a aquel contrato con Goodrow, aquel contrato fuera de todo orden del derecho internacional, nacional, para asesinar selectivamente. Y fueron los pescadores, fueron los hombres y mujeres de la costa que identificaron la situación y que nos defendieron. Ese es un mensaje que se intenta construir. Totalmente. Entonces, digamos que bueno, vamos a tener 2 espacios más para hablar del tema, pero el cómo se va construyendo, porque no han logrado, ¿qué necesitan ellos para una intervención militar? Aunque a ellos les importa poco el derecho internacional, lo vimos en otras partes del mundo, pero ¿qué intentan ellos? Que haya algún quiebre. No han logrado el quiebre porque todo lo contrario, lejos de lograrlo, resulta que todos los sectores de la sociedad que se sienten identificados con Bolívar y con lo que significa la República, y todos los sectores se han sumado a decir, no queremos intervención y mucho menos militar, intervención de ningún tipo. Así es. Venezuela resuelve sus asuntos, si es que los hubiere, que ahorita no es el tema. No es el tema. ¿Okay? Ahorita no hay ninguna disputa más allá de lo político que se pueda plantear en la Asamblea o en otros espacios. Pero estos grupos terroristas ya no tienen cabida. O sea, ya no hay problema con ellos, porque ellos no tienen cabida ya. El pueblo venezolano los rechaza. Háblenos un poco entonces de esta construcción del miedo. ¿Cómo no? Bueno, el miedo, en términos de guerra no convencional, es uno de los grandes objetivos, lo que se denominan las operaciones psicológicas. Esto lo saben mucho mejor quienes manejan las cuestiones militares, etc. Pero desde el punto de vista psicológico, lo ideal para una fuerza de ocupación es que la población se rinda antes de que ocurra nada. Es decir, si tú vas a conseguir una sociedad, digamos, que no te va a ofrecer resistencia, ese es el mejor de los mundos posibles. A eso se le apunta. Generar miedo de manera tal que el poderío sea visto como algo que no valga la pena luchar. Esto, tú apuntas un elemento muy importante desde el punto de vista psicológico, que es lo simbólico. Vamos a retrocedernos unos meses atrás con las deportaciones que hubo, por ejemplo, a las cárceles terribles del régimen del Salvador. ¿Qué imágenes nos mostraban de los venezolanos que no supimos al final si eran o no, a pesar de que sabemos que fueron torturados, que fueron vejados? Nos mostraban unas imágenes desde el punto de vista humano. Era terrible ver cómo esas personas eran sometidas, ¿verdad?, por uno o dos agentes policiales, etc.
Eso era lo que querían mostrar, es decir, no solamente era terrible la imagen en sí, su poder simbólico. El poder simbólico era, yo hago lo que me da la gana contigo, que somos nosotros. A nosotros va referido eso. Va referido a la revolución bolivariana. Va referido a ese simbolismo cuya antítesis más bien es un pueblo que está de pie, un pueblo convencido y con una voluntad de lucha, que ahí sabe el imperio estadounidense que eso lo puede hacer invencible porque lo han probado en la historia, como lo probaron por ejemplo en Vietnam. Entonces la guerra no convencional busca que el gobierno se desplome sin que prácticamente se dispare un tiro. Es decir, que sea un estado de convulsión tan grande donde el gobierno caiga. Y ahí el miedo opera de una manera fundamental. Si como tú dices, a ti te muestran una flota, un poderío naval absolutamente desproporcionado frente a ningún tipo de amenaza, ¿qué es lo que estás buscando? Obviamente estamos buscando mostrar ese poder. Tocaron el simbolismo, más que el simbolismo, tocaron a toda la población pesquera con toda la costa inmensa que tiene Venezuela, que han sido un símbolo, no solamente en ese momento crucial de la Operación Gedeón, es un símbolo de la revolución, el pescador artesanal, ese pescador que ha estado permanentemente, no solamente yendo a la mar a buscar su pan, digamos, sino que han sido pieza clave en los momentos más críticos, donde aquí no teníamos proteína, igual que los agricultores, igual que los campesinos. Allí apuntaron también, es decir, eso que se despliega desde el trabajo, que se despliega como una fuerza productiva y como una fuerza que ha estado apoyando a la revolución bolivariana, entonces el mismo Trump lo dejó deslizar, cuando dijo, ahora lo piensan, miedo. Lo piensan antes de entrar al agua. Mira tú qué perversión, ¿no? Es decir, porque la verdad es que si tú estás en la costa, y no hace falta mucho trabajo para representarte lo que significa un poderío como ese, donde lo que nos han mostrado, sea real o no, opera en la mente. Oye, estos tipos tocan un botón y se vuelan una lancha completa con toda la gente que está dentro. Entonces, el miedo es un factor fundamental en el cual opera la guerra no convencional y obviamente es a donde están apuntando también. Nos tenemos que ir a un corte, pero me haces pensar antes de irnos al corte y lo dejamos para el próximo tema, que nosotros también caímos en darle virulencia a la imagen de los destructores atacando ese supuesto barquito del que no hay prueba, pero creo que a veces caímos en el... Difícil maniobrar con eso, vamos a conversarlo. Difícil. Vamos a un corte y seguimos conversando con el profesor Fernando Giuliani. Seguimos en La Balanza conversando con el profesor Fernando Giuliani. Querido profesor, hablamos de lo difícil que es maniobrar, por un lado defendiendo la verdad, denunciando cómo se construye el falso positivo a través de las redes sociales con las imágenes, por ejemplo, de aquellos destructores ejecutando sumariamente o supuestamente ejecutando sumariamente, pues no hay pruebas de nada, no hay pruebas ni de las personas, ni de las lanchas, ni del contenido, o sea, no hay nada. Es hasta ridículo. Exacto. Porque en muchos momentos se dijo que era inteligencia artificial. Pues, es hasta ridículo. Pero ¿cómo maniobrar frente a esa operación psicológica? ¿Por qué es una operación psicológica? Sí lo es, claro. Es difícil maniobrar allí porque, vamos a poner un ejemplo, suponte que enfrente de tu casa se para un matón con 4 o 5 secuaces y te empiezan a insultar y amenazar, entonces tú dices, yo mejor no voy a ver porque si los veo me va a dar más miedo. O sea, claro, es decir, tú tienes que verlo realmente. ¿Y cómo se hace aquí como para denunciar y como para tomar conciencia? Lo tienes que ver. Y yo coincido contigo, cuando tú muestras ese poderío, está sirviendo de alguna manera a ese objetivo de la guerra psicológica, que es generar miedo. Porque tú dices, caramba, mira, ajá. Pero ese es el primer paso. Luego hay que seguir insistiendo en la denuncia de eso y hay que seguir insistiendo además en esa pedagogía, en esa conciencia que tenemos que tener, que lo tiene que tener la sociedad completa una y otra vez. Hay que insistir en qué es lo que significa eso. El poderío, indudablemente
Olga, es decir, tú tienes que entender que estás tratando con, yo no sé medir esto, pero no creo que me equivoque si Estados Unidos no sigue siendo la principal potencia militar del mundo, y si no es la número 1 será la 2 o la 3, suficiente como para arrasar realmente cualquier país de la faz de la Tierra. ¿Que eso da miedo? Sí, es decir, te da miedo desde el punto de vista, digamos, de la vida cotidiana. Pero hay que hacer conciencia frente a eso, y el primer paso para eso es conocerlo y entender muy bien por qué están ahí, y entender muy bien que nos quieren generar el miedo. Esto no va a excluir nunca que procedan y escalen, pero lo primero es que nosotros tenemos que decir, esta gente movilizó esto, es una cosa absolutamente desproporcionada, hay que desnudar esa mentira, porque si tú te quedas paralizado en el miedo y solamente lo muestras, y nada más lo que haría una especie de aspaviento con eso, entonces tú te vas a quedar solamente en el miedo. Es decir, hay que profundizar la conciencia, yo creo que mostrar la verdad de esto, que al fin y al cabo es una verdad que es histórica. Toda la vida han procedido así, esto no es nuevo, así le han hecho la guerra a Vietnam, así invadieron Irak, así invadieron Libia, así invadieron Panamá. Es decir, a Panamá como lo invaden, no posicionaron a Noriega como un narcotraficante. Cuando era una pieza de ellos. Fue una pieza formada por ellos, ¿ves? Claro. Entonces, y actuaron. Y era otro tiempo también. Yo creo que en este tiempo, y creo que Venezuela además se ha movido muy bien también en el plano internacional o en el plano geopolítico, y ya ese semáforo que siempre tenía la luz verde ya no está. Pero así actúan. Entonces, tú tienes que insistir una y otra vez, como creo que se está haciendo, y por eso son tan importantes estos espacios también, porque tenemos que generar esa conciencia. Y por supuesto, el problema con el miedo no es sentirlo, es qué haces con eso. Eso tiene sentido hasta para la vida personal. Tú le puedes tener miedo a muchas cosas, y es humano sentir miedo, pero por encima del miedo tú tienes que actuar. Y yo creo que tú lo señalabas, se ha venido generando un efecto contrario, es decir, no es que nosotros tenemos ganas de ir a la guerra, nadie tiene ganas de ir a la guerra, pero el miedo paralizante no está aquí, ahí están las estadísticas. Más del 80% rechaza totalmente la posibilidad de una guerra, de un hecho violento, pero una mayoría mayor, todavía valga la redundancia, está muy dispuesta a enfrentar eso. Entonces quiere decir que estas cosas tampoco son irreversibles, es decir, ellos se la han jugado con esa táctica, pues, a ver cómo llegan a su estrategia, que es derrocar al gobierno. ¿Y qué está pasando aquí? Más bien una cohesión, primero un rechazo, yo creo que casi absoluto, a esa maniobra. Tú lo ves en el mismo Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, más allá de que una posición de Rusia que era esperado, la misma posición de China, pero Estados Unidos no salió bien parado. Yo no soy internacionalista y no tengo muchos criterios para eso, pero lo que se observó en un poco como fue el devenir en la Asamblea, no hay un apoyo tampoco mayoritario a los Estados Unidos. Entonces, hay que continuar en esa persistencia una y otra vez de desnudar lo que ellos hacen y al mismo tiempo mirarnos nosotros en nuestra propia fortaleza, ¿no? Fíjate que tú señalas algo, ¿no? Ciertamente en la Asamblea General las Naciones Unidas están en contra de estas acciones, vamos a hablar de pocos países del mundo que han propiciado situaciones tan horrorosas como el genocidio contra el pueblo palestino, el genocidio en Gaza. O sea, digamos que está claro, porque así lo manifiesta en la posición de Estado, tanto Estados Unidos como Israel, cierta alianza para seguir violando el derecho internacional. Pero ahora intentan generar en el mundo, digamos, otra realidad diferente a la del genocida, apoyado por quien le ofrece armas. Lo dice Trump en el Parlamento de Israel, sí. de la ocupación israelí recientemente, en el Knesset, no recuerdo el nombre que le dan. Que él dice, bueno, nosotros le dimos las mejores armas, dice Trump. Sí, sí. ¿Okay? Pero aquí estoy garantizando la paz. Esta es la octava situación en la que yo estoy garantizando la paz. Ese es un tema muy sensible del cual quiero hablar contigo. O sea, los señores de la guerra, los perros de la guerra, porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se habla que Estados Unidos quiere petróleo.
Sí, pero es que Estados Unidos es complejo entenderlo porque no es la estructura del poder del pueblo organizado electoralmente, son corporaciones. Correcto, sí. O sea, no es un Estado común. Correcto, sí. Realmente no debería llamarse Estado porque no califica con los elementos constitutivos del Estado, que es, digamos que un gobierno estructurado como esqueleto solo del Estado y no de corporaciones. Él representa los intereses de grandes corporaciones vinculadas, cómo no, al tema petrolero, a los temas de la guerra, Sí, claro. que está muy vinculado, el narcotráfico también está vinculado al tema de la guerra, tanto así que en Estados Unidos el principal cartel de la droga es la fuerza militar. El mayor distribuidor de droga en Estados Unidos y consumidor de droga son fuerzas militares. De hecho, recuerdo a Ali Primera, en una canción de Ali Primera que habla del tío Sam, que dice, ahora vuelven tus soldados. Ah, sí. Sí. Vueltos nada Sí, por sí, el uso de la droga. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Porque todos los que vuelven con un nivel de adicción incontrolable. Entonces, digamos que ahora quieren mostrar que están llamando a la paz, quienes son los que han provocado ataques preventivos, justificando supuestas situaciones de armas biológicas, por ejemplo, en el caso de Irak, o que intervinieron por una supuesta revuelta que se sabe y todo el mundo lo sabe, hay pruebas documentales de ello, que fue fabricada, se simuló dentro de un espacio, de un medio de comunicación, lo que ocurrió en la Plaza Verde, y sobre ese falso positivo intervinieron y masacraron de la forma más brutal a las autoridades y a quienes lideraban Libia. Libia, que era el país más desarrollado de África, país árabe pero en África, más desarrollado, y ahora es un país devastado, devastado, tantos años después, y no hay solución para Libia. No hay la solución a Irak ha sido muy difícil y se ha podido medio resolver gracias a la intervención y el apoyo de Irán. Pero estos señores que son perros de la guerra, que viven de la industria de la guerra, todas sus corporaciones viven de la industria de la guerra, ahora están hablando de paz. Sí. O sea, yo creo que estamos viviendo un tiempo, y sobre todo de cara a ese poderío imperial de los Estados Unidos, de verdad de decadencia. Yo sé que esto, quienes han estudiado los imperios, pueden darnos argumentos durante horas, pero si lo vemos desde un punto de vista bastante sencillo, yo creo que un signo de la decadencia es cuando una determinada institución no cuida ya ninguna forma. Digamos, estamos hablando de un Estado que siempre fue así, es decir, y en América Latina creo que somos los primeros en saberlo, pero estaba todo arropado de forma tal, donde además de toda su estrategia comunicacional, toda la industria hollywoodense, etcétera, estaba muy arraigada esa idea de que Estados Unidos era el paladín de la democracia, Estados Unidos era un país desarrollado al máximo, Estados Unidos era realmente un país que luchaba por la libertad, por el mundo libre, toda aquella cosa que llegó hasta la Guerra Fría. De ahí en más, cuando se convirtió en el policía del mundo y llegó a su tope, por decirlo de algún modo, obviamente encontró un límite en todo eso. Y ahí comienza una especie, yo no sé, de ninguna manera voluntario, pero un retroceso y una pérdida de poder. Y yo creo que esta época, con un presidente como es Trump, a la cabeza, un sujeto realmente o sea, de verdad, de un narcisismo, yo no quiero ponerme a jugar aquí con términos psicológicos, ¿no? Pero un sujeto de verdad que tú lo ves que está absolutamente embebido, me parece que es además un anciano, y no digo esto por una crítica a la edad, pero me da la impresión que ese hombre está viviendo esta etapa de su vida como una cosa donde poco le importa, en definitiva, sino como saciar sus caprichos, por decirlo de algún modo. Entonces pareciera de que estamos en esa decadencia donde nunca les importó realmente ni la libertad, ni el derecho internacional, pero
al menos había algunas formas o cierta apariencia. En este momento no lo hay. Ve tú cómo Trump cambió, ya no es secretario de la defensa, es de la guerra. Las declaraciones son terribles. Decía, la letalidad es nuestra carta de presentación. Estas son declaraciones de este tiempo. La letalidad. Trump acaba de decir hace días atrás que no había sido bueno que Estados Unidos fuera políticamente correcto. Por haber sido políticamente correcto, perdieron Vietnam y Afganistán. Lo dijo Trump. Sí, lo acaba de decir. Lo acaba de decir. Entonces tú observas allí ya un punto donde aquí no vamos a mantener forma ninguna. Es decir, es como, me hace acordar los terroristas aquellos que pusieron la bomba en el avión de Cubana de Aviación y después sacaron un libro y decía, pusimos la bomba ¿y qué? Es decir, ¿qué te muestra eso? Es decir, es admitir que eso somos nosotros. Es decir, que nosotros somos los dueños del mundo. Lo hablaba Trump antes de asumir. Él le quería cambiar el nombre al Golfo de México, él quería anexar a Panamá, él quería comprar Groenlandia, él se iba... es decir, una cosa realmente desmedida, pero caminan en esa dirección. Entonces yo creo que cuando se llega a este punto, lo que se hace es visible los intereses que siempre estuvieron. Siempre estuvieron supeditados a los grandes intereses corporativos y de la industria militar, porque el negocio de la guerra no va a buscar la paz. ¿Cómo es que entonces se usa ese discurso de la paz? Porque creo que todavía navegan sobre buena parte de esa hipocresía que en términos de lo que pudiéramos llamarle opinión pública mundial, todavía navegan en eso donde, bueno, dice una persona que está hablando de la paz. Quien ve con sus ojos bien abiertos, el contraluz es grotesco. Es decir, ¿cómo va a estar hablando de la paz este hombre que mantuvo una guerra en Gaza? No una guerra, un genocidio completo en Gaza. Y sin embargo, siempre fue así y ahora lo estamos viendo de manera descarada. Yo creo en un examen tal vez muy simple, como yo lo estoy planteando. El análisis de la decadencia de un imperio es bastante más complejo, pero yo creo que estamos asistiendo donde ya no interesa. Es como cuando el psicópata ya no le interesa borrar su rastro. Es decir, el psicópata, que es un sujeto que él no logra conexión emocional, por lo tanto no siente culpa, pero cuida un poco para que no lo vayan a descubrir, vamos a decirlo así. Hay un punto a partir del cual ya esa barrera cae. Bueno, si lo llevamos al plano de lo que está haciendo en Estados Unidos en este momento, pareciera eso. Es decir, yo no solamente hago lo que me da la gana, me pongo el nombre de guerra y yo soy letal y yo voy a dominar el mundo, pero además yo soy el que promueve aquí la paz. Y todo el mundo se la tiene que calar. Creo que eso lleva también, o va a llevar, la historia mostrará, a errores de percepción de su parte acerca de la realidad y sus verdaderas posibilidades de poder. Porque una cosa es que lo quieran hacer y otra cosa es que puedan. Yo tengo la impresión que los límites ya lo han encontrado. Tengo la impresión también, el mismo discurso del presidente Trump, eso de hacer América grande otra vez, quitemos momentáneamente el tema militar, el desarrollo tecnológico. ¿Sigue siendo Estados Unidos la principal potencia tecnológica del mundo? Yo creo que no. Es decir, y eso ya no es reversible por una o dos medidas que él tome desde un gobierno, es una realidad. Entonces, yo creo que, y muchos dicen que cuando se llega a la decadencia del imperio, esto lo hace obviamente más agresivo y además ya no hay ningún tipo de reparo, porque el daño lo hicieron siempre. Las grandes barbaridades de la historia siempre lo han hecho los imperios y no se les ha movido un pelo. No vamos a pedir que cambie eso, pero son muy peligrosos en un momento como este. Profesor, nos vamos a ir a un corte, pero quiero dejar en el aire un tema, que es esta narrativa de la paz busca limpiar y bajar la presión mundial con respecto al genocidio y otras acciones guerreristas que involucran las acciones contra migrantes, las acciones contra el Caribe, contra Venezuela. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Nos vamos a un corte y seguimos con el profesor. Visto el tema de la agresión contra
contra las personas que iban allí en esa tarea. Hay muchas tareas por Palestina, pero esa también era una de las tareas que son válidas, sí, claro, para defender la verdad de Palestina. O sea, estos señores bajan la presión, pero bajan la presión además también incorporando un elemento, que es a alguien de ese grupo de genocidas vinculado a Netanyahu, vinculado al partido Likud de Netanyahu, vinculado a las acciones mercenarias que se intentaron contra Venezuela, vinculado totalmente, documentado a las acciones terroristas de las guarimbas. Se le intenta dar un reconocimiento bajo esta falsa narrativa de quienes en el mundo están procurando el exterminio de los pueblos. ¿Qué análisis? A mí no me gusta hablar del tema porque es que para mí es mejor ignorarlo, pero es que esto tiene que ver con la estrategia de usar el concepto de la paz para blanquear, para limpiar, bueno, blanquear no sería la imagen porque eso es colonialista, esa palabra, pero para limpiar, para lavar, para legitimar las acciones de la extrema derecha mundial, que son sionistas, son neonazis, son fascistas, y en todos ellos, obviamente el elemento estructural es que todos son supremacistas. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar este tema desde la reflexión, desde el debate, desde las comunidades, de nuestras familias, para que estemos claros qué significa realmente la paz y por qué nosotros tenemos que repudiar totalmente estas acciones de limpieza, de lavado, de legitimación del terrorismo internacional? Totalmente. Bueno, es un tema sumamente largo, pero lo primero es la concepción de la paz. El presidente aquí repite una cosa que también me parece absolutamente acertada y con la cual coincidimos todos. Eso no tiene alternativa. Es decir, o vivimos en paz y libres o no. Es decir, ¿o qué? La alternativa entonces que seamos esclavos, la alternativa que no seamos libres. Entonces no se puede tener paz si no somos libres, no se puede tener paz si no tenemos justicia, como tú dices. Claro, es la libertad no de que yo hago lo que me da la gana, es la libertad que convivo contigo para lograr el bien común y eso me libera. Totalmente. Es decir, entonces esa concepción de paz no es nunca fue la que tienen ellos. El Imperio Español aquí durante 300 años impuso la paz. Bueno, por favor, masacrando a los pueblos. Pero imagínate que todavía fechas como la de que aquí, enhorabuena, le llamamos el Día de la Resistencia Indígena. Allá le llaman hispanidad. El Día de la Hispanidad, antes se llamaba el Día de la Raza, y todavía hay opiniones y hay gente que cree de verdad que nos han dado la civilización, que nos han civilizado. ¿Y sobre qué base se montó eso? Todo lo que fue el mestizaje, una base absolutamente violenta, una base de saqueo, una base de muerte, etcétera, etcétera. Ahora, siempre esto tuvo el correlato de que quien domina y quien oprime pretende y se impone también en la medida que el oprimido lo ve, lo admira, lo teme y lo tiene como la imagen realmente. De eso se encargó la industria de Totalmente, y por eso decíamos hoy, ¿no? Es decir, la poderosa industria comunicacional que opera en la mente. Eso es una guerra psicológica permanente, más que una guerra, es un adiestramiento. Y pagamos por ella. Bueno, es un adiestramiento psicológico. En nuestros imaginarios, en nuestra subjetividad, quien más, quien menos, algo de eso tiene. Entonces, cuando tú ves determinadas instancias, ¿quién no cree en la ONU en términos de opinión general? La ONU es un instrumento muy desgastado, donde los grandes poderes imperiales y sobre todo los Estados Unidos mantienen prácticamente una dictadura. Es decir, es patético ver cómo el secretario de las Naciones Unidas luce absolutamente impotente frente a las declaraciones que da este hombre en la propia sede de las Naciones Unidas. El secretario de las Naciones Unidas, que es el canciller, digamos, que es el que lleva las relaciones internacionales, él ha dicho que no le importa lo que digan las Naciones Unidas y nadie dice nada. Entonces, eso hay que verlo y hay que analizarlo y decir, bueno, ¿qué es lo que es? Porque
en nuestros imaginarios, tú dices Naciones Unidas, que obviamente fue creado con un espíritu para mantener la paz, debe tener, vamos a ver, voy a escoger la palabra que no es la mejor, pero tiene como cierta majestad, no por una majestad divina ni de reino, majestad en términos que de verdad responde a propósitos que son realmente loables. Y todo eso se confunde, ¿ves? Entonces se confunde eso, se confunde ese reconocimiento que alguien que se inviste, por ejemplo, de una nominación, de un premio, de un cargo, de un rango que tiene que ver con la paz, los imaginarios nuestros todavía los suelen ubicar en un sitio de respeto. Entonces eso no es ingenuo, aunque nos pueda parecer grotesco. ¿Ves? Entonces, aquel que hace la guerra, aquel que reprime, aquel que es el intolerante, aquel que no respeta el derecho, aquel que no respeta la convivencia, excepto cuando responde a sus propios intereses, pretende ser justamente ungido como el demócrata, como el que trabaja por la libertad, los derechos humanos, etc. Entonces, esto hay que mantenerlo en un debate permanentemente abierto, porque tenemos que generar conciencia. Yo creo que tenemos que seguir como insistiendo hasta romper. Cuando digo romper, lo digo en el mejor de los sentidos. Hay que liberarse de esas concepciones, porque en el fondo hay que crear una nueva institucionalidad. Y dentro de nuestros imaginarios hay muchas cosas que nosotros tenemos que también reconfigurar, ¿no? Yo pienso, profesor, que también esta estrategia tiene que ver con, o sea, hay toda una estructura armada para querer intervenir a Venezuela, hacerse, no solo del petróleo, es hacerse de la nación, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestros hijos, de nuestra historia, de nuestras mujeres. O sea, es acabar, exterminar al pueblo venezolano y anexarlo, porque déjame decirte que eso ha sido uno de los temas debatidos. Ya hay algunas voces que hay algunas voces ya que hablan de anexar, imagínense, la República de Bolívar a Estados Unidos. O sea, hasta ese punto llegan a entregar la historia, la dignidad, la heroicidad, todo lo que significa Venezuela. Y en esto yo he sido muy insistente, porque Venezuela sí es necesaria en el mundo que se mantenga como Venezuela, como la República Bolivariana de Venezuela, porque es, digamos que es un elemento en el mundo que garantiza que haya justicia y que se discuta en términos de verdad y que haya paz para la región. O sea, Venezuela es quien garantiza la paz en la región y un desarrollo equilibrado y un montón de cosas. Entonces, Venezuela, el venezolano tiene que tener conciencia de lo que significa existir como nación, existir como Venezuela. Pero, volviendo un poco, que me desvío un poco, pero esto es importante, el cómo se intenta. Primero, se intentó generar miedo, no funciona. Se intentan quiebres, no funciona. Lo que sí ha funcionado es que te das cuenta en las redes sociales, profesor, que ha habido una exaltación del odio, porque cada vez que sucede una situación similar a esta en la que hay mucha tensión, salen inmediatamente los generadores de odio. O sea, el odio existe. Yo a veces veo en las redes sociales gente que está en Estados Unidos, en otras partes, que no se le olvide que aquí llevamos registros de todos los mensajes de odio, que en algún momento se hará justicia sobre los mensajes de odio. Pero el caso es que quieren crear la situación en Venezuela para que haya movilizaciones en contra de la paz, de la verdadera paz, en contra de la estabilidad económica que hemos logrado a pesar de la guerra económica. Y entonces esto de otorgar una coronación al terrorismo y al sionismo con el falso nombre de la paz significa de alguna manera esta está ungida. Totalmente. Esta terrorista está ungida. Totalmente. O sea, cualquier situación, ella es la ungida. Sí, sí. Entonces, a mí me parece tan peligroso porque esta persona debería estar presa hace rato. Bueno, ha cometido todos los delitos habidos por haber, pero en la magnanimidad de esta revolución, y creo que ha sido una estrategia adecuada, este tipo de personas psicópatas, como Leopoldo, como ella, como otros, que de verdad están, o sea, tienen rasgos psicopáticos. Más lo sabe
usted que yo, se les deja diluirse y al final se diluyeron porque la vida y la historia nos ha dado la razón hasta ahora. Claro, primero has puesto muchas cosas sobre la mesa que merecería la pena, el tema del odio, ¿no? Es un cóctel, y eso está muy estudiado de las tácticas psicológicas, de las operaciones psicológicas. Tú pones en ese cóctel, pones rabia y pones miedo, y lo bates bien y generas visión de túnel. Es decir, esto que te estás tomando es causa de aquello. Es el gobierno revolucionario, era el presidente Chávez y ahora es el presidente Maduro. De ahí va a salir odio, con alguna otra complejidad como son los prejuicios de clase y ese tipo de cosas. Ahora, cuando ocurren cosas como esta, entonces volvemos nuevamente a nuestras subjetividades, a nuestros imaginarios. Tú piensas en lo que es un premio Nobel, por ejemplo, y wow, este es un Nobel. Cuando uno dice así, desde los imaginarios nuestros, oye, un Nobel en literatura, un Nobel de física, ¿en qué piensas? Tú piensas en un sujeto, un gran científico, un gran artista, que no solamente tiene logros por su inteligencia o por su trabajo, es alguien dedicado a la humanidad. Olga, eso está sentado en nuestra subjetividad. Entonces, cuando se le da a alguien el premio Nobel de la Paz, para la mayoría es grotesco el premio que le acaban de dar a la señora María Corina Machado. Es grotesco, decía alguien en una entrevista, que es una ofrenda a la dignidad del pueblo venezolano, y yo comparto eso. Es decir, pero más allá de nuestras reacciones, analicemos, eso forma parte de la guerra psicológica, te puede hasta llegar a desmoralizar. ¿Por qué? Cuando digo desmoralizar, no nos va a desmoralizar porque nos va a desmovilizar, pero te contradice, porque entonces uno también entra en indignación, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible que una cosa como esta ocurra? ¿Por qué? Porque es cierto que el Premio Nobel de la Paz también se lo han otorgado a figuras que efectivamente han hecho cosas por la paz. Y a otras que no, a Obama se le entregó, a otros más Kissinger, ¿qué me dices tú de Henry Kissinger, por Dios? Claro, la estrategia de la guerra. Había producido el golpe de Estado contra Salvador Allende y estaba negociando la rendición de Vietnam después que el pueblo vietnamita le costó millones de vidas y le dieron el Premio Nobel de la Paz. O sea, hay casos mucho peores que este de la propia María Corina Machado. Pero más allá de la pasión que nos desborda en determinado momento, forma parte de la guerra psicológica. Dejemos que eso transcurra, es decir, y que se hagan muy claras las cosas. En el caso de María Corina Machado, que todos sabemos cuál es su trayectoria, yo siempre apunto un detalle, ¿no?, que ocurrió hace mucho tiempo, en el año 2017. Su partido, con su aval, no solamente avaló y atizó la violencia en las guarimbas, crearon el muro de la vergüenza. Olga, ahí en plena Plaza Altamira, y eran las fotos inmensas de buena parte de los dirigentes del gobierno bolivariano para que la gente fuera allá y los escupía. Y la gente se olvida de esto, porque pasa todo como tan rápido, ¿verdad? Al hacer una cosa como esa, imagínate tú qué tipo de paz y qué tipo de convivencia tú estás buscando, ¿no? Entonces, esto tenemos que ver mucho más allá de lo aparente, pero siempre tenemos que tener cuidado con esa poderosa maquinaria comunicacional que ha estado haciendo un adiestramiento psicológico a lo largo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX para aquí. Entonces, a ti te dicen cosas como esta, tú escuchas un Nobel, un premio Nobel, lo asocias de una forma u otra con lo loable y te cuesta un poco decir, ya va, esta cosa que no es otra cosa que una disonancia cognitiva, y no solo cognitiva, es una disonancia afectiva, porque yo le tengo afecto y le tengo respeto a alguien que tiene una entrega por una causa noble, cualquiera de nosotros. ¿Y qué pasa cuando, digamos, esos cables se entran en cortocircuito? No es tan fácil dilucidar eso, y a veces en la psique todas estas cosas ocurren de manera casi inconsciente. Entonces, es una clara estrategia de guerra psicológica que no es casual, que viene junto con la generación del miedo, así como tenemos allí esos barcos, ¿verdad? Y tenemos la amenaza permanente y tenemos esa permanente trabajo psicológico que se nos está haciendo. Ahora aparece esto, que pudiera ser algo casi anecdótico, pero no es anecdótico, es una estrategia. Es nada anecdótico. Ahora, Olga, lo que veníamos diciendo, las cosas en su lugar, es decir, eso de verdad va a generar un quiebre, va a desalentar, muy por el contrario. Yo creo que en fondo ayuda a deslindar. Cuando el médico te manda a ti una tomografía, ya no hablamos de los rayos X, una tomografía donde tú ves todo, no te queda detalle por ver.
la tenemos que construir nosotros. El tomógrafo lo tenemos aquí. Así es. Así es. Bueno, nosotros ya llegamos al final, lamentablemente. Para nosotros ha sido un honor tener esta conversación, profesor Giuliani, esta claridad, esta reflexión de quien ha dedicado también a estudiar muchos de estos temas vinculados a la guerra cognitiva. Y pues nada, nosotros, como usted dice, estamos más fortalecidos, más unidos, más conscientes, lejos de apartarnos de la idea de la defensa de la patria o de tener algún tipo de miedo. No tenemos miedo. Para nada. Estamos convencidos de cuál es la vía. No queremos ninguna guerra, pero queremos defender la patria frente a cualquier escenario que se nos presente, desde todas las trincheras que tenemos. Así que, pues nada, vamos a disfrutar esta Navidad. Eso es un elemento porque nadie nos va a hacer perder la alegría y mucho menos en esta época tan especial para toda la familia venezolana. Gracias, profesor. Gracias a ti, Olga. Nos vemos el próximo martes.